Seguimos con Gálatas capítulo 5, versículo 22. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos en esta hora para que su palabra sea esa que penetra en nuestros corazones y que produzca en nosotros un cambio, Señor. Ayúdenos, Señor, a comprenderla, ilumínenos a través de su Espíritu. Y gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la pre-introducción ante la introducción a lo que nos toca hoy. Como somos seres racionales, ¿cierto? Y siempre buscamos una explicación. Y hay cosas que nosotros le llamamos a veces cosas de la suerte, coincidencias de la vida. No sé si todos venimos de ahí o usamos todavía algunas cosas. Dentro de también nosotros hablamos de las casualidades. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, hablamos que Él encausa todas las cosas con un propósito soberano. Que Dios es el que hace conforme a lo que Él quiere hacer. Y Dios pone una intencionalidad en todo lo que sucede en la tierra. Él no está ajeno a lo que nos sucede. Y cuando nosotros entendemos que Dios, como soberano, que es soberano, Él rige todos los tiempos, los sazones, todo lo que sucede en la tierra. Alguien puede decir, pero cuando yo me tropiezo, me caigo, Dios también está ahí. Dios también está ahí. No que nos ponga una zancadilla o nos ponga un tropiezo, pero en todo está Dios. Es difícil entender que como que Dios nos deja, pero también nos controla, o no nos controla y nos deja, pero Dios tiene que tener el control, o no sería Dios. Porque todo esto, es que muchas veces nos encontramos expuestos a la palabra que aparentemente por nuestros razonamientos, lo que uno lee, lo que uno enseña un domingo, un miércoles, cuando nos toca enseñar, parece que yo sé lo que ustedes están viviendo. Porque de lo que yo estoy diciendo, a ustedes les dice la palabra, ¿y cómo supo? Y no es que yo sepa lo de ustedes, Dios sabe, porque el primero que estudia esto soy yo. ¿Ya? Antes de presentar aquí, no que yo sea el primero del primero, pero el primero que estudia o que analiza la palabra y le da sentido, ya es el que ejecuta el sermón. Entonces, el primero que pasa por eso es yo. Y también yo me sorprendo, así como a lo mejor ustedes se pueden sorprender muchas veces cuando dicen, esto, en realidad, ¿cómo Dios supo esto de mí? Es que Él lo sabe todo. Dios conoce tu corazón. Ni aunque tu corazón esté alejado, ni aunque tú te resistas o no creas incluso en Dios, Dios sabe lo que está en tu corazón. Dios sabe lo que está en tu mente y sabe lo que está en nosotros. Y eso hace que Dios y su palabra penetra hasta los tuétanos, dice, hasta lo más profundo, hasta la célula más escondida de nuestro ser, Dios sabe y penetra hasta ahí. Por eso nadie se puede esconder de Dios. Ya vimos los tres primeros. Cuando decimos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿ya? Y a modo, ya vimos las primeras tres perfecciones del Espíritu, amor, gozo, paz, que tienen relación directa del hombre con Dios. Ahora el segundo grupo tiene relación con el prójimo, o con las relaciones humanas, o con ya cómo se relaciona cada ser con otro. Y en el último, con la intimidad del mismo creyente o del ser humano. Y aquí yo puse una nota. Esta separación de estos tres grupos, ya hablando del fruto del Espíritu, esta separación se hace solamente en razón de estudiarlas por separada. No quiere decir que no están unidas entre sí. ¿Se entiende un poco? Cuando se hace esta separación, que amor, paz, gozo tiene que ver del hombre en relación con Dios, después paciencia, benignidad y bondad tiene que ver en las relaciones humanas, unos con otros, después la fe, mansedumbre y templanza es lo que uno lleva en sí mismo. Pero todas estas perfecciones de Dios igual están relacionadas con Dios en todo sentido, porque en todo ámbito, porque son del Espíritu, son frutos del Espíritu, y el Espíritu con Dios es inseparable. Entonces, solamente yo lo explico a modo de estudio,
Es para que alguien no vaya a pensar que esto está separado y no tiene nada que ver con... No, sí, todo, pero para estudiarlas mejor es así. Y así también como yo la he ilustrado y hemos visto a lo mejor una de manera una sola, ¿ya? Y no todas juntas. Bueno, otro predicador podría hacerlo como quiera, pero he considerado, a mi parecer, hacerlo así, para que quede un poco más claro. Y hoy nos toca, cuando dice la paciencia. La paciencia es igual a longanimidad, refiriéndose a Dios en este segundo grupo. Esta perfección del Espíritu Santo, podríamos decir que debería ser un requisito para servir en un ministerio, para servir en la iglesia y en todo ámbito. Pero al fin y al cabo la paciencia se debe manifestar en todo lugar, espacio y tiempo. Yo creo que todos los días lidiamos con la paciencia, ¿o no? Acuérdense que esta manifestación del fruto del Espíritu, ¿ya?, tiene que ver con las relaciones humanas, unos con otros. Y no tan solo en la iglesia, fuera de la iglesia, puede ser en tu familia. Entonces, con esto, donde haya otra persona, uno, dos y todos los que estén, ¿cierto?, vamos a lidiar con esto. Y la paciencia, podríamos decir, ustedes saben que no es un sentimiento. Yo siento paciencia, no. Entonces, coloquialmente a veces dicen, no, si yo no tengo paciencia. Hay un término y un modismo de parte de Sudamérica, y no en toda Sudamérica se usa, en algunos países, después investigan, ¿cierto? Hay un hecho, porque yo le quise dar un título, y van a entender en razón al título, que no en todos lados se usa, pero han escuchado la expresión, un chilenismo, pero también en otros países se usa, este refrán que dice, somos de mecha corta. A veces uno dice que la otra persona es de mecha corta, o yo soy de mecha corta. ¿Han escuchado esa expresión? Refiriéndose a la dinamita, que cuando se usaban los explosivos, había obviamente una de mecha larga y una de mecha corta. La mecha corta había que prender el fósforo y arrancar porque iba a explotar, ¿o no? Y eso iba a hacer daño. Refiriéndose a eso, ya quedó un modismo y un refrán. Cuando alguien de la nada explota en ira, en cólera, ¿qué es? Y decimos, de mecha corta. A eso se refiere simplemente, por eso digo, en algunas partes de nuestra Sudamérica se usa así, en otro es otra expresión, ¿ya? Entonces el título que yo le quise dar hoy es, ¿somos de mecha corta o somos de mecha larga? Después cuando usted sale, no. Y yo sé que ustedes están pensando en alguien en este momento. Sé que a ustedes se les vino a la mente a alguien en este momento. Y a lo mejor no uno, ni dos, ni tres, que están en la lista de los mecha corta. O también puede que usted se haya incluido en los de mecha corta. Por lo tanto, yo me podría tomar el derecho de decir, hoy le voy a hablar a los puros de mecha corta. Menos mal, yo soy de mecha larga. Bueno, también usted, porque cuando creemos que yo soy de muy paciente, tengo mucha paciencia, usted se va a dar cuenta que no la tiene. Porque hay una que solamente viene de Dios. ¿Ya? En todos los atributos y en todas las perfecciones dentro del fruto, de la manifestación del fruto, siempre hemos topado lo hemos topado y lo hemos enseñado de lo que Dios tiene, la fuente, y después eso se derrama hacia nosotros. Cuando hablamos del amor, nosotros tenemos ¿qué amor? El de Dios. Pero ¿quién es la fuente? Dios. El gozo, ya la paz, y ahora nos toca ver ya en este caso la paciencia. Entonces, hermanos, quédense, los que escuchan hoy van a entender de qué se trata este análisis de ¿somos de mecha corta o no lo somos? O tenemos que cambiar por decirlo así coloquialmente, vamos a cambiar de mecha, la vamos a extender más, porque la mía era cortísima. Entonces, la paciencia o la longanimidad está estrechamente unida a Cristo y solo por Él, por el impulso del Espíritu Santo o guía del Espíritu Santo se puede llegar a practicar.
Y aquí vamos a ver la paciencia o la longanimidad de Dios que produce arrepentimiento. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado, cuando de buena manera nos ponemos en el lugar de Dios y decimos, yo ya hubiese hecho tal cosa? No, yo no tengo paciencia. No. Y ahí empezamos a ver que incluso yo, como soy tan impaciente, me hubiese destruido yo mismo. Porque yo me considero que no soy, porque cuando me propongo algo y no lo hago, me defraudo a mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con nuestra mecha corta, ¿qué hacemos? Nos queremos exterminar. O terminar algo porque ya, ¿para qué? Y ahí nos damos cuenta que nuestra paciencia es menos que minúscula. Porque no toleramos muchas cosas. Pero en cambio Dios, miren cómo piensa Dios y cómo es Dios en cuanto a eso. Romanos 2, versículo 4, y voy a leer las dos versiones, la Reina Valera y la NTV. Dice, menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y, miren, fíjense cómo está unida, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y ustedes saben que está la paciencia y la longanimidad, que es una paciencia extra, la longanimidad ya es más allá de la paciencia. Yo creo que nosotros no llegamos ni a la paciencia misma. No somos ni pacientes, pero podemos llegar a eso. Porque a través del Espíritu, y si usted tiene el Espíritu de Dios, Dios nos concede andar en el Espíritu. Si yo me guío y me dejo influenciar y controlar por el Espíritu de Dios, voy a llegar a eso. No al límite de Dios, porque no somos Dios, pero se entiende que se puede. Por algo después lo vamos a ver, que sí podemos tener esa paciencia. La misma versión, ¿cierto? O sea, el mismo pasaje en otra versión, Romanos 2, 4, dice en versión NTV, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Se ha preguntado usted cómo es Dios con usted? Cuando usted miente, roba, blasfema, cuando usted comete adulterio, fornicación, etcétera, pecados que son pecados aquí y en todo lugar. ¿Y cómo Dios no nos destruye? Podemos hacer el análisis de decir, cuando nosotros recibimos bienes que no nos merecemos, ya sean espirituales, si usted los logra percibir, o cosas materiales, ya, es cuando usted no tenía y le llega algo, usted no le alcanzaba y alguien le cubre una deuda, etcétera. Cuando alguien le hace justicia y usted no movió un dedo, ¿cómo Dios se muestra bondadoso, tolerante y paciente con cada uno de nosotros? ¿No se ha dado cuenta? ¿Cuántas veces hemos dicho, por el casi choco, me muero? Mire, tantas cosas, tanto beneficio. Pero cuando somos malos y hacemos cosas malas, ¿por qué Dios no nos destruye, no nos desaparece? Porque Dios es tolerante y paciente. ¿Acaso eso no significa nada para ti? Pregúntese a sí mismo. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Todo el espacio de tiempo contable aquí en la tierra, o sea, por decir, toda la largura de días que tienes y aún así no te arrepientes, es por la bondad de Dios, es por la tolerancia y la paciencia, la benignidad que tiene Dios para contigo y para conmigo y para con nosotros, para los que escuchamos ahora, para aquel que escucha. Dios sabe que a lo mejor tú no estás a cuenta con Él. Dios sabe que tienes un pecado que confesar delante de Dios y todavía no te arrepientes. Tú sabes que tienes que dejar algo, una mala práctica, y Dios lo sabe. Dicho de otra manera, Dios no nos destruye con su ira santa por su inmensa paciencia. Por eso solo el cristiano que anda en el Espíritu puede practicar la paciencia de Dios. La longanimidad es equivalente a la tolerancia y significa una manifestación de anchura de ánimo. La paciencia de Dios es ilimitada. ¡Wow!
Gracias por eso. Miren, la paciencia y la tolerancia de Dios es como un camino ancho, espacioso. Es lo mismo en contraposición cuando yo decía la mecha corta. Imagínense un Dios intolerante, impaciente. Siglos antes ya hubiese desaparecido la tierra y todo lo que hay en ella, todo ser vivo. Pero qué bueno saber que Dios, su paciencia es ilimitada. Mire qué bueno, ilimitada, nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar, porque es eterno. El detalle es que esa paciencia, longanimidad ilimitada, en un momento, en cada ser humano, en cada individuo, va a llegar a un límite. No en el límite de él, sino se aplica a nosotros. En un momento a nosotros nos va a decir, basta, hasta aquí. Y eso no lo sabe nadie, lo sabe Dios. Está en su sabiduría. Es como cuando decimos, no, yo hice tal cosa y me salí con la mía. No me vio nadie, no me pilló nadie. Y esto yo creo que lo voy a volver a hacer y lo voy a seguir haciendo. Y ya es así porque ¿quién me va a ver? Dios te va a ver, Dios te ve. Porque Dios no puede ser burlado. Cuando pensamos que los malos se salen con la suya, no lo atrapan, no le pasa nada, no le quitan nada, o sea, siempre está. Dios lo va a atrapar. Cuando su paciencia de Dios, que es ilimitada, pero para una persona, para un ser que no se arrepiente de sus pecados, tiene un punto final. ¿Pero Dios sigue siendo paciente? Sí. Es que la mirada de Dios no es la de nosotros. Porque la de nosotros, ustedes saben, como dije en la introducción, la de nosotros, como es corta, andamos viendo todo queremos terminarlo y ahora ya. Que los violadores ahora se mueran, que estos ahora se mueran y que ahora todos, y los matamos a todos, ¿sí o no? ¿O no ha tenido nunca ese pensamiento? Si no ha tenido nunca ese pensamiento, ya me miente ya. Porque a veces hasta nuestros hijos, ¿hasta cuándo me tenía hasta acá? ¿Han escuchado eso o no? ¿O han hecho eso? ¿O hemos hecho eso? Me tenía más arriba la coronilla, no sé cuál es la coronilla, pero ¿sí o no? O a veces en la mañana, yo a veces digo, mi cuota de paciencia ya se me agotó. Con el primer problema, que no es problema a veces. Usted se levanta de buena, hace todas sus cositas. Bueno, en el caso mío, yo tomo el vehículo, voy una calle y para allá, todo puras luces rojas nomás. Un taco. Toda mi programación, y uno dice, y ahí empieza como uno sale con, yo lo expreso así, como eso, como el marcador de combustible. Voy con el tanque lleno de paciencia, según yo. Pero en el puro taco ya me llega mitad estanque. No sé si les pasa eso a ustedes. O ustedes ya salen de la casa con un cuarto nomás. ¿Ya? Usted ni sale de la casa y ya sale con la reserva de la luz de paciencia. Imagínense en esa metáfora que estoy usando yo. ¿Qué le queda a los demás cuando se enfrenten con usted? Sé que nos da risa, pero no le tomamos el peso a esto. ¿Por qué? Porque tenemos que imitar a Dios. Claro, en el amor, en el gozo, la paz, ya vimos eso, ¿cierto? Pero pastor, es que la paciencia, es que no sabe que mire, y habla de su hijo, es que su cónyuge, su esposa, acuérdense que los esposos se acusan, ¿ya? Que ella es mala, que él es malo, que los hijos, que los hermanos, y así todos nosotros le echamos, mi jefe, así, que esto, que lo otro. Y todo bombardea ¿qué? La paciencia de nosotros. Pero si observamos a Dios, como lo dice Éxodo 34, versículo 6, Éxodo 34, versículo 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, clamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Y ese tardo
En el hebreo se pronuncia arek, quiere decir largo. ¿Ya? Acuérdense que el hebreo es un poco más pobre en cuanto a significado como el griego, pero a la misma idea de la paciencia de Dios es algo espacioso. En el hebreo es algo largo, ¿ya? Contrario a lo que decíamos nosotros. Una mecha corta, no, explosivo. Entonces, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmos 86, verso 15, dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, acá lo usa en un sentido de velocidad, lento para la ira, ¿cierto? Y grande en misericordia y verdad. ¿Cuántos de nosotros luchamos con estos términos de lento y velocidad? Y van a entender a qué me refiero. Cuando le pedimos algo a Dios favorable, ¿qué velocidad vamos a querer usar? Cuando usted pide que Dios le dé un trabajo, cuando usted pide que se sane porque le duele cualquier cosa que le duela, ¿ya? ¿Qué velocidad quiere usted usar? Le pregunto. No me responda, pero yo sé cuál es la respuesta. Cuando usted quiere un bien para usted, supongamos, vamos a poner solamente lo más común, dinero, un dinerito. ¿Usted lo quiere que Dios le responda lento o cuando sea? ¿Qué nos convendría? Ahora. El beneficio de Dios lo queremos ahora o no. Pero cuando nos portamos mal, ¿ya? Y si Dios sabemos que en un momento nos va a reprender, ¿cuándo queremos que eso suceda? Señor, es lento para la ira. No, que se tome su tiempo nomás, si no hay problema. ¿O no? Entonces, para algunas cosas, que sea lento, que sea rápido. Gracias a Dios que Él es paciente, lento para la ira. ¿Por qué no? Porque tiene todo el poder de destruirnos. Al observar a Dios en su inmensa paciencia, es que puede tolerar al pecador y no destruirlo de manera inmediata. Nosotros sabemos que, de acuerdo a lo que hemos leído en la Biblia y estudiado, ¿cierto? Hay ejemplos de Dios donde actúa de una. Cuando los hijos de Aarón, ¿cierto?, cometen sacrilegio en el santuario y ofrecen fuego extraño, los consumió al tiro. Cuando en el Nuevo Testamento quisieron vender una heredad y falsearon el dinero, ¿cierto?, lo iban a entregar a los apóstoles. Dios, ¿qué hace con esos personajes? Los consume de manera inmediata. Se murieron ahí. Hay dos ejemplos extremos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que Dios sigue siendo el mismo, que podría actuar así de manera inmediata en nosotros. Pero ¿por qué no lo hace? Es que me ama tanto. No, por su paciencia, su longanimidad. ¿Por qué los perversos en este planeta? ¿Por qué la maldad se multiplica? Porque se tiene que cumplir eso y además Dios lo mantiene con su longanimidad. Porque al igual en un tiempo va a haber un juicio y eso está en el tiempo de Dios. No en el límite de su paciencia, sí, porque Dios no tiene límite. A veces se puede usar esa expresión, pero Dios no se agota. Imagínense. Si Dios no es hombre. Entonces, al observar que Dios en su inmensa paciencia no destruye la humanidad, no nos destruye a nosotros cuando somos desobedientes, esto lo explica Romanos 9:22, versión NTV, Romanos 9:22. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. De la misma manera, aunque Dios tiene derecho de mostrar su enojo y su poder,
Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Dios retiene su castigo, ya, porque Él es paciente con los que están continuamente blasfemando, negando a Dios en la tierra. Usted ve que hay cosas tan injustas que cualquiera que observe, sea creyente o no sea creyente, dice, no, si esto no puede ser. Ya. Sobre todo cuando vemos violaciones de niños o de los vulnerables, cuando vemos cosas que uno dice ni en la naturaleza ni en los animales hacen eso. ¿Y dónde está Dios? Violan, matan. Cuando la maldad a veces es como hasta el más malo se conmueve. No sé si ustedes han visto de repente las noticias cuando ven estas cosas de asaltan a un par de viejitos que vienen con su jubilación, que sabiendo que ni se le alcanza de manera natural y más encima los malos asaltan y les pegan y todo lo demás. Eso obviamente a uno le da más rabia de la rabia porque uno dice, por último dice, no sé, uno piensa y analiza. ¿Y cómo Dios no hace nada? Porque lo retiene el Señor, su paciencia. Pero esos van a tener su pago. Lo que pasa es que ahí nosotros decimos, o movemos la cabeza diciendo, pucha, yo los meto a la cárcel, yo pondría la pena de muerte, y cada uno razona, ¿sí o no? Porque nuestra paciencia y la de Dios no están al mismo nivel. Necesitamos nosotros todos los días ir a la fuente. Los que no le ha tocado la bendición de criar hijos, yo creo que están en desventaja con la paciencia de los papás. Van a decir, pero es que usted no sabe, los papás, yo creo que Dios así cuando les da hijos, les da. Pero también podríamos decir que hay papás que no venían con su estanque de paciencia, porque también hay padres que no se hacen cargo, ese otro cuento. Pero, hermanos, lidiamos todos los días. Ahora, decimos nosotros, no, los hijos malos siempre dan que hacer. En un contexto general como sociedad, siempre nosotros todos damos que hacer. El tema es que nosotros nos miramos con el espejo, con nuestro espejo de justicia. Nosotros nos miramos para nosotros. Y yo como me miro, digo, no, yo no soy tan mala persona. ¿Y yo a quién le voy a dar de qué hacer? Y así cada uno, y cuando cada uno se mira y dice, no, somos los mejores. Tome el espejo de Dios y mírese con el espejo de Dios y va a ver que usted no es el mejor. Y damos que hacer. Y si usted se analiza y todos nos analizamos, ¿damos lo mejor en todo lugar? Su jefe, en su trabajo, en los estudios. No creo. Entonces, Dios retarda. Dios, en su longanimidad, esa paciencia extralimitada, soporta aún los malos. Esos malos también estamos incluidos. Nosotros no somos los buenos de aquí de la película, no. Fuimos excluidos por la gracia de Dios, pero igual el Señor nos tolera en cierto modo. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y ahí mismo se saltan al verso 15 y dice, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva.
Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que viene de lo alto. Y Dios dejó muchos ejemplos de cómo es su paciencia ilustrada en el Antiguo Testamento. Todos al menos hemos escuchado, hemos visto, y hay videos, películas, todo sobre el arca de Noé, ¿o no? Cuando Noé, si Dios hubiese tenido urgencia de nosotros por hacer el arca, ¿ya? La podía haber hecho en un día, en un segundo, se la podía haber mandado, y si hubiese tenido urgencia de destruir la tierra y de haber ejecutado su juicio por la maldad de aquel entonces, ¿qué podía haber hecho según nosotros? Trae un barco nomás. Lo hace corto. ¿Para qué tanto trámite, sí o no? Y los pone ahí y asunto olvidado. ¿Y qué hace Dios? Ya ha anunciado el juicio, llama a un hombre que no tenía idea de carpintería y le dice: ya, aquí están los planos, aquí está, mira, tenés que hacerte un barco, un arca, de estas medidas, y da toda la complejidad que tenía hacer eso. Imagínense uno que sin herramientas, sin taladro, y nada de lo que usted conoce ahora, po. Y menos a alguien que no hacía eso. Ahí es cuando uno dice: Dios se equivocó, ¿cómo manda ese a hacer ese? Podía haber dicho: ya, toda la comunidad de cierto Villorrio, todos le van a ayudar. Nadie le ayudó, su familia. ¿Cómo piensa Dios? Pero todo tenía un propósito. ¿Por qué lo hizo de la manera más lenta? Porque en los 120 años que se demoró, ese tiempo que tardó en hacer el arca, ¿ya? ¿Sirvió de qué? Para que en ese tiempo los que no se arrepentían, porque venía un diluvio, venía un juicio, no dijesen nunca, esas almas que después van a ir a la separación eterna de Dios, van a ir al infierno, ¿cierto? No pueden decir de ese lugar: no nos dio nunca una oportunidad, como si no. No, un tiempo suficiente para que se hubiesen arrepentido. Entre todo el tiempo, ¿cómo no fueron a preguntarle: oye, Noé, ¿qué estás diciendo? No, que va a venir un diluvio. ¿Qué hacían ellos? ¿No creían? Y no se arrepintieron, porque bastaba que alguien hubiese dicho: ya, yo quiero ir con ustedes, ya, reconocer que ellos eran malos. No lo hicieron. Entonces, hay un ejemplo empírico de cómo es la paciencia de Dios, cómo actuó, no lo hizo. Por eso si uno ve en cada ilustración, en cada detalle, que Dios retiene ese juicio. ¿Para qué? Porque espera que uno se arrepienta. Por eso hay una mentira que muchas veces está en el común de los jóvenes. No, la religión es para los viejitos, para mi abuelita, mi abuelito. No, yo estoy en la flor de la vida, tengo que gozar de esta vida. ¿Y cómo sabes tú cuándo llega tu límite de vida? Eso es lo que nosotros no sabemos. Por eso mi responsabilidad y nuestra responsabilidad es a los jóvenes. Este es el tiempo, no mañana. Dios da siempre tiempo para que seas salvo. Siempre da un tiempo para que te arrepientas. Y este puede ser el último tiempo, puede ser el último día para que tomes una decisión. Y esto es verdad, este puede ser el último mensaje que escuches de que Dios está esperando que te arrepientas de tus pecados. Puede ser el último. Y se encuentran que lo que yo digo es fatalista, extremista, y que quiero yo meterles miedo. Eso es lo que yo quiero. Mi miedo es miedo de hombre. Yo decía: yo no inspiro miedo, no inspiro temor. No, yo no inspiro eso. Pero ténganle miedo al que puede hacer que este sea tu último día, o que mañana sea tu último segundo aquí en la tierra. A Él, que es Dios, y que yo hablo de parte de Él, porque no son sus palabras, puede ser tu último día. Y va a pasar que a lo mejor alguien diga: pasó una semana, es lo que dijo el pastor, aquí estoy.
Bueno, ríase de mí búrlese, pero Dios no puede ser burlado. Él, si nos da tiempo, es para que te arrepientas. Porque este es el día de salvación, este es el día que tú tienes que ser salvo. Si tú confiesas a Jesucristo como tu Señor y Salvador y te arrepientes de tus pecados, porque tú sabes que no eres buena persona, porque tú sabes que hay cosas ocultas en tu corazón que no has confesado a Dios, tú sabes que en tu corazón a lo mejor a alguien todavía le odias por cosas que pasaron hace mucho tiempo, pide perdón al Señor, arrepiéntete. ¿Para qué sigues guardando rencor, temor? Estas cosas son serias. Dios está ahí a la puerta queriendo salvarte porque está usando su longanimidad, su amor para que te arrepientas. Pide perdón, perdona, porque mañana puede ser tarde. Cuando nuestros seres queridos están enfermos, cuando nuestros seres queridos a veces entran en un estado de inconsciencia, están en coma y todo lo demás, ¿cómo se nos puede venir a la mente decir, pucha, si mi mamita, mi papito, mi hijo, o quien sea mi ser más que preciado aquí en la tierra, que ahora quisiera yo decirle tal cosa? Y puede que no vuelva de esa inconsciencia y no se lo diga nunca. Hermanos, nosotros estamos llenos de buenas intenciones, pero no de buenas acciones. A veces tenemos la buena intención de ir y hablar con alguien, ponernos a cuenta, pero hay algo que dentro dice, no, si a ti te hicieron daño, no lo hagas. No, Dios dice, haz las cosas, ponte a cuenta conmigo, ponte a cuenta con los que ves, porque este puede ser el último día. Y si se te acaba el tiempo, después, ¿qué vas a hacer? Si tú sigues con vida y al ser que tú sabes que tienes que estar a cuenta se va, vas a quedar con una conciencia que te va a culpar siempre. Por eso, hermanos, pongámonos a cuenta con Dios. Si ya tú eres salvo, ya tienes a Cristo, pero también hay cosas que están en nosotros. Tenemos que perdonar, porque si no, Dios no me va a perdonar, así dice. Nosotros lo conocemos como la oración del Padre Nuestro, en el perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos, pero a esa parte la recitamos, pero no la comprendemos y no la ponemos en práctica. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser pacientes como Dios, ya, pero porque Dios es paciente y espera que nos arrepentamos. Por decir así, ya vimos que Dios es paciente, que se tarda, ¿cierto?, en ejecutar sus juicios. No sabemos cuánto es el límite, obviamente. Pero la paciencia de Dios opera también en el creyente. La paciencia de Dios y su longanimidad, como punto 2 podríamos decir, tiene que estar en nosotros operando continuamente. No a veces. Colosenses 1:11. Se me vienen muchas cosas que podría decirlas como ilustraciones, pero de ahí van a entender por qué a todos se nos va a venir eso mismo. Cuando ese Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Este es el llamado para los creyentes. ¿Cómo podría ser una iglesia los mecha corta? Así nos vamos a poner. ¿Por qué? No, al pastor no se le puede decir nada. A la primera le ve y explota y me manda a la punta del cerro. No, y te traigo váyase de aquí. Imagínense. Oiga, pastor, quiero que usted ore por mí. Ay, no oré la semana pasada. No, ya. Ore usted mismo nomás. Pero pastor, caí de nuevo. Pero, güey, y así cada uno. Y obviamente los demás van a actuar. Todo así. La iglesia los mecha corta. Cero paciencia. Hacemos la convivencia.
Hermana, me echó muy poquito. Anda a servirte tú. ¿O qué creéis que aquí las cuestiones, y así operáramos? Imagínense una convivencia de buenos hermanos sin paciencia, los mecha corta, como dije yo. Los mecha corta sentados ahí, ¡wow! Que está largo el sermón. Podría ser de 5 minutos. Y están los otros, no, ojalá que sea 2 días. Y cada uno y sin paciencia, toda la historia y lo impaciente. Ahí los que están en la puerta, digo, ya pues, llega la hora. Y así cada uno, los impacientes. Pero la Biblia dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es necesario en el creyente que esto es un fruto, o sea, dentro de la manifestación del fruto nosotros podemos tener eso y practicar y ser impulsados por el Espíritu Santo. No mi paciencia, no su paciencia, no una paciencia natural de espera. Yo aquí lo tengo apuntado entre comillas, dice, es que no tengo paciencia. Ustedes saben que hay un personaje mexicano de aquel entonces, que siempre se equivocaba y hacía pura payasada, ¿cierto? Es que no me tienen paciencia, sí, así tal. Ya se van a acordar del Chavo del Ocho y el Kiko y todo eso, ¿ya? Es que no me tienen paciencia, sí. A veces queremos que nos tengan, ¿cierto? A veces queremos que nos tengan paciencia. Colosenses 3, verso 13. Hermanos, cuando vimos la parte de Dios, que Él es paciente, ¿cierto? Ahora vienen estos textos que tienen que ver con la demanda de Dios hacia la iglesia, hacia nosotros, que tenemos que practicar la paciencia. Sé que son de las cosas medias controversiales que nadie pide, o cuando a usted se anda medio espiritual y dice, Señor, mándame paciencia, y yo le digo, mándame problemas. Eso está pidiendo. La paciencia está relacionada generalmente con el tiempo. ¿Quiere paciencia? Espérame 5 años. Yo la quería ahora. Se nos demanda, se nos dice que tenemos que tener. Dice Colosenses 3, verso 13, sean comprensivos con la falta de los demás. Mire lo que está pidiendo, miren. Sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Como a todos, sean comprensivos. Es que eso a mí no va conmigo, no va con mi personalidad. Es que yo soy de esto. Perdonen a todo el que los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Hermanos, sean comprensivos, sean pacientes. Tenemos que ser pacientes. Todos nosotros retenemos, somos rápidos. ¿Para qué? Para enjuiciar, para estar a la defensiva y no perdonamos. Y ahí nos usamos todo el tiempo, y todo el tiempo, y todo el tiempo. Para eso debiésemos ser rápidos para perdonar. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. ¿Cómo el Señor espera usted que lo siga perdonando si usted retiene el perdón a alguien? Y usted dice estar a cuentas con Dios. ¿No cree que puede ser una mentira, un engaño que usted tiene en su mente? Santiago 5, versículos 7 a 8. Santiago 5, versículos 7 al 8, versión NTV. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. ¿Cuánto estamos esperando que el Señor venga? Tenemos que tener paciencia, ¿cierto? Porque desde chiquitito hemos escuchado, el Señor viene, prepárate. Bueno, el tiempo de Dios es el tiempo de Dios, tengan paciencia. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos.
ustedes también deben ser pacientes. Anímense, dice, porque la venida del Señor está cerca. Usted sabe que el avance en todo ámbito, la ciencia, todo lo demás, cultivos ahora que usted pone una semilla y mañana tiene un tomate y se lo come. ¿Ya? No tan exageradamente así, pero usted sabe, no, esta semilla de crecimiento rápido. Antes eran como de ilustraciones, de fábulas, ahora hay cosas que realmente crecen rápido. Pero de manera natural, el agricultor tenía que ser paciente, esperar la lluvia. No podía decir lluvia, llueve ahora. Entonces, hermanos, las ilustraciones que aparecen es para animarnos a que tenemos que esperar, ser pacientes en todo orden de cosas. De nuestra concepción, nosotros de que nacemos, desde que estábamos ahí, salimos de la guatita de la mamá y nos ponen en no sé, en esas cosas que se ponen ahí. No sé el término, pero ya. Imagínese su mamá, ya entra a caminar. Y usted, más inconsciente que no sé qué, porque salió de ahí de la guatita. ¿Cuántos meses para que recién usted camine? Y más encima camina. No camina, gatea, no sé cómo ha sido su experiencia. Y todo un tiempo que es tan lento que cuando debiese hablar no habla, balbucea y todo ese tiempo. Y así sucede en el ser humano. Así sucede en la siembra, en la cosecha, en todas estas cosas. Hermanos, estas cosas que se refrescan aquí es para que en la convivencia de la iglesia, la paciencia es algo que tiene que estar en nosotros de continuo. Ya hablamos del amor, el gozo, la paz, pero también la paciencia. Sé que muchas veces ustedes dicen de los pastores y mueven la cabeza así. Así que tiene que tener paciencia. Yo no tengo al lado de... ¿Usted sabe el personaje que tiene paciencia en la Biblia? Noé. No es. Moisés. Mire a todos los que saca, y los tiene que pastorear por el desierto. Y se le quejan, y se le quejan, y se le quejan, y le murmuran, y usted sabe la historia. Y ahí está. Un hombre manso como ese no había. Cualquiera de nosotros en esa labor se manda, los deja ahí nomás. Hermanos, la paciencia puede ser falta de fe genuina. Escudriñe su corazón. La fe, la paciencia está ligada a la fe. Y puede ser que su fe, a lo mejor yo no dudo que usted tenga fe en Dios o que no crea en Dios, pero puede ser muy débil su fe. Y acuérdense que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces usted escucha menos, lee menos la palabra de Dios y por ahí su fe está debilitada o le falta fe, no sé cómo sea, pero la ecuación es la siguiente. Hebreos 11:1, ustedes saben cuando dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué dice la palabra? Ahí está en la mitad, lo que se espera. En la fe hay que esperar o no hay que esperar. Hay que esperar ¿con qué? Paciencia. De otra manera, usted no va a esperar y se va a aburrir. Y volvemos al Antiguo Testamento y está el caso de ¿quién? El padre de la fe. ¿Se acuerdan? Abraham. Abraham se le da una promesa que iba a tener una descendencia. Y su esposa, no la vamos a crucificar ni nada de eso, pero asumimos que
fue un poquito impaciente y dijo, bueno, ahí está la solución, ahí está la esclava, está Agar, y ustedes saben lo que le pasó al personaje. Abraham en ese momento cayó influenciado y no le pidieron 2 veces y se acostó con la concubina. ¿Qué hubo entre todo eso? Falta de fe, paciencia. Entonces esa combinación, y hay muchos ejemplos en la Biblia de el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas, pero a veces antes de esperar, antes de ser pacientes para con Dios, ¿qué hacemos? Tomamos la justicia en nuestras manos. Hacemos las cosas. A usted le da un berrinche y deja las cosas. No fue paciente, no fue tolerante. Y si usted se da cuenta cómo Dios a usted le ha tolerado, cómo Dios ha sido paciente con usted, pero nosotros en el otro lado somos impacientes. A algunos le damos una oportunidad nomás, máximo 2, pero con nosotros esperamos que nos den muchas más. Hermanos, es un llamado a practicar. Use la fe, sea paciente. Si está esperando que sus hijos lleguen al arrepentimiento, si está esperando que suceda un milagro en su vida, tiene que esperar. ¿Cuántas veces les tengo que replicar y replicar? Si usted tiene fe en Dios, dice tener paciencia de Dios, espere. Pero es que, pastor, que se está pasando el tiempo. Espere. Porque no puedo decirle otra cosa. Está ahí para todos nosotros lo mismo, paciencia. Si Dios nos resolviera, imagínense, a la manera de nosotros, el primer día que venimos a la iglesia, Dios nos resuelve todos los problemas. Ese mismo día. ¿Cómo andaríamos en la vida? Pero ¿cómo le conocemos a Dios? Cuando Él nos hace que nuestra paciencia se cultive como un músculo. Efesios 4, del 2 al 3 dice, versión NTV, sean siempre humildes y amables. Acuérdense que esta humildad no es el cara de humilde, es humilde de la humildad que viene también de Dios. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes. Hermanos, estas son cosas que Dios dice a la iglesia, dice clarito, no lo sugiere. Era para los de la iglesia de Éfeso, era para los que escuchamos ahora. Hermanos, sigue siendo para nosotros. Seamos pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor. Estas cosas son entendibles por todos nosotros. No es tan difícil de entender. ¿Puede ser difícil perdonar? Sí, lo es. Pero el llamado es a obedecer a Dios que dice esto. Sean humildes y amables. ¿Qué le cuesta ser amable si Dios lo está pidiendo? ¿Es que yo no soy amable con nadie? Bueno, practíquelo aquí. Sea amable. Sea paciente. No quiero. Sea paciente. Porque Dios va a estar y una y otra porque Dios es paciente. Y un día nos va a doblegar. Y puede ser con dolor. Entonces seamos pacientes unos con otros y tolerantes, dice las faltas, tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Hermanos, hay un sacrificio de la hermandad, no tan solo de mí, de todos nosotros es un sacrificio de mantenerse unidos. Y si no practico la tolerancia, si yo no perdono, si yo no aprendo a perdonar, a deshacerme de eso y sacar las raíces de amargura y todo lo demás, la iglesia se mantiene desunida. Pero que yo no sea ese eslabón que no quiere estar unido a toda la cadena, a todo el grupo, no sea yo. Por último serán los demás allá, pero yo no, porque yo quiero mantenerme unido. Me ofenden, perdono y seguimos. Y así, porque es una demanda de Dios, no tengo otra opción.
Primera Tesalonicenses 5:14 dice, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Si se lo digo en chileno, en hebreo, en el idioma que sea, sean pacientes con todos, son con todos. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes. Para hacer todo lo anterior, si usted no es paciente, si ninguno usa la paciencia de Dios, o que viene por Dios, o que está en nosotros a través de su Espíritu, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer todo lo demás? No vamos a cuidar a los débiles con ternura, no vamos a alentar y no vamos a amonestar. La paciencia es una condición requerida para los líderes de la iglesia o encargados de ministerio, pero especialmente para los maestros que enseñan la palabra de Dios. La paciencia es para todos, ¿ya? Es requerida, pero para los que lideran la iglesia, obviamente también, para los encargados de ministerio, pero para los que enseñan la palabra de Dios, también es importante. Y con este texto vamos a concluir lo que nos demanda para la iglesia, que es 2 Timoteo 4:2. 2 Timoteo 4:2. Aunque a veces somos enfáticos que es como para algunos, en realidad siempre la paciencia va a ser para todos. Todos los que están en una iglesia, todos los que estamos en una comunidad. Y de hecho ustedes saben que los que han participado en una reunión de apoderados, de un club social, en el club de fútbol, siempre están los impacientes, siempre está uno que tolera. Bueno, esas son las usamos nosotros, podemos analizar que hay una paciencia superficial, pero la de Dios tiene poder, porque va más allá. Gracias a Él que cuando nuestra reserva se acaba, aparece de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Pero eso requiere tiempo, no es de la noche a la mañana. Es como el agricultor. Vino la lluvia, echó la semilla, salió y no hay nada, y no hay nada, hasta que sea el tiempo, que germine. 2 Timoteo 4:2 dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Para los que nos toca la bendición de enseñar, si usted un día le toca el discipulado de enseñar a alguien, ¿ya? Si usted en una conversación enseña, cuando usted corrige a alguien, reprende a alguien, tiene que tener paciencia. Pero es que yo le he dicho 2 veces y está igual. ¿Sabe, pastor? Ya háblele usted. Y ahí lo echan a uno. Es que sabe, yo creo que tiene que ir usted nomás. ¿Por qué? No, si a mí. A veces las mamitas, los papitos acusan a sus hijitos. Hable usted, pastor, porque a usted le van a hacer caso. Pero yo como no vivo en las casas de ustedes, ¿cómo les voy a estar enseñando? Yo les puedo hacer el favor y les digo 1, 2 veces, todas las veces que quieran. Pero hay que tener paciencia. Y usted tiene que tener su paciencia. Porque cuando nos comparamos parece que el otro, ese sí que tiene paciencia. Yo no, es aguantado, ¿ah? Y así cada uno se analiza. Cuando nos juzgamos en razón de que a veces decimos, ese sí que tiene que tener. No, para soportar la señora que tiene. El marido, borrachín. El hijo, la hija, el otro, y así usamos expresiones nosotros. Hermanos, en la iglesia, este llamado siempre es un poco más específico para los que enseñan, para los que están en un ministerio.
tiene que tener paciencia. En el mundo ideal va a existir en el cielo cuando estemos en las glorias eternas. Ahí va a ser lo ideal de lo ideal. Aquí en nuestra realidad, usted está a cargo de un ministerio, no le van a dar explicaciones, no van a llegar a la hora, le van a llevar la contraria, van a dejar las cosas a media, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno enseña la palabra, quisiera que toda la iglesia una entendiese a la primera. A veces no entienden nada, de nada, porque están con la mente en otro lado. Tienen sueño, tienen frío, Uno espera que algo que era tan simple que lo enseñamos hace como 2 años atrás. ¿Qué? Les tengo una pregunta. ¿El diablo existe o no? Y yo digo, con paciencia enseña. Sí, existe. Ya te engañó, por eso estáis preguntando. Ah, ya, gracias. Y salta del otro lado. Esto es un ejemplo que pasó en otros países. El de mecha corta, que está en el otro lado del salón, ¿cierto? Está así. ¿Cómo no vas a ver si se lo aprendí la primera vez y hasta me acuerdo del día, la fecha? Fue el tal día, estaba ahí sentado, y si el pastor lo dijo, estaba clarito, ¿y cómo no vas a ver? El mecha corta está en el otro lado. Hermanos, en esta diversidad que tenemos nosotros, usted hoy aprende algo, dele gracias al Señor. Si usted lo va a tener que aprender esto de hoy, no sé cuánto, no le voy a poner fecha, pero hermanos, tenemos que tener paciencia los unos con los otros. ¿Ya? Todos no aprendemos la primera. Todos a la primera que somos corregidos no cambiamos. Dios tiene su paciencia, su tiempo por amor. Pero quede esto en la iglesia hoy como una enseñanza, hermanos. Ya no soy, propóngase, ya no voy a hacer ese mecha corta. Ya no me voy a irritar con las mismas preguntas, con las mismas cosas. No me voy a irritar. Voy a decir, Señor, yo quiero prolongar mi mecha, quiero tener más paciencia de la normal. Voy a meditar en tu palabra. Voy a creer en tus promesas, porque de ahí viene la paciencia, pues está ligada a la fe. Hermanos, iglesia, los que escuchan hoy, Dios está esperando salvarte, Dios está esperando que tú cambies. Él espera y dele gracias, porque si hoy estás escuchando es porque Dios está interesado en ti. Dios está interesado en esta iglesia, que aparte de cosas buenas que podamos tener, practiquemos la paciencia también. Soportémonos, tolerémonos. Si a alguien usted le tiene que enseñar la misma verdad muchas veces, hágalo. ¿Por qué no? Porque puede ser que un día usted esté presente en el cambio de algo que usted, o todo le enseñamos, le replicamos, pero el día que Dios le puso el crecimiento fue porque usted lo repitió una vez más y puede decir, gracias a la hermana que me enseñó. Y otros de más atrás dicen, pero si ya se lo dije. No, pero así es, porque Dios da el crecimiento. Pero tenemos la responsabilidad de estar aprendiendo. Tenemos la responsabilidad de ser pacientes. Por eso, hermanos, creo que el Señor es tan sabio que ha demostrado con su paciencia cómo nos ama. Entonces, cuando usted dice amar a los hijos, a su cónyuge, ya a su iglesia, demuéstrelo con la paciencia. ¿Ya? Porque es demostrativo. Cuando usted no se irrita, cuando usted no juzga, es porque tiene paciencia, porque dice, a lo mejor me lo dijo
porque ese día andaba así, ese día reaccionó así, por lo que sea. Porque yo también a lo mejor en otro momento he reaccionado parecido o peor. Póngase en pie, por favor, para que oremos. Concéntrese en un minutito nomás, solamente le pido. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, porque usted muestra su paciencia, su benignidad, que aun cuando nosotros, Señor, somos malos, usted ha retardado, Señor, su promesa de su segunda venida, porque su segunda venida ya es con juicio, ya no como un cordero, sino como un rey. Y Señor, ahí el que no se ha arrepentido no tendrá otra oportunidad. Gracias, Señor, por su paciencia y longanimidad. Gracias, Señor, porque nos muestra cuán falta de paciencia o impacientes somos nosotros, Señor, que no toleramos a muchos, sobre todo aquellos que nos han agraviado, aquellos que nos han ofendido, han hablado mal de nosotros, no les queremos perdonar, no somos pacientes, los llegamos a odiar, pero Señor, usted quiere que nos despojemos de eso y que usemos la paciencia que usted nos ha demostrado y que podamos ser libres de eso y vivamos una vida paciente, una vida de gozo. Señor, ayúdenos en ello. Señor, hay ejemplos a quien copiar y ser así. Señor, límpianos de todo aquello que se opone a usted, Señor. Señor, aquellos que todavía no están a cuenta con usted, redarguyan su corazón, concédale el arrepentimiento y la fe para creer. Señor, gracias porque sé que la iglesia, una de las únicas formas de tener buena comunión es ser pacientes unos con otros. Señor, que pacientemente, Señor, esperemos cuando usted venga por nosotros, Señor, en el aire nos pueda llevar. Señor, gracias por esta enseñanza. A usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.